En esta oportunidad tenemos una presentación para inducir a la reflexión sobre el cambio climático y el ambiente en el Perú. Vamos a ver en este caso efectivamente cómo analizamos este tema. Primero que nada vamos a analizar el tema del cambio climático, que es un tema mayor y no lo podemos dejar pasar. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo nos afecta? Y luego tenemos un concepto que se llama el efecto invernadero y el otro el calentamiento global. Y todos están en realidad relacionados entre ellos. En realidad, el efecto invernadero que tiene la Tierra debido a su atmósfera genera un calentamiento global si es que hacemos algo porque el efecto invernadero sea más intenso. Y el calentamiento global que genera el cambio climático. El cambio climático no es el clima de día a día, sino es el clima en general. Todos los veranos se comportaban de una misma manera, hoy ya no se comportan de la misma manera. Todos los regímenes de agua, de lluvia, se comportaban de una manera, ya no. Entonces, el clima es la parte global que hace que todos los movimientos internos y ese clima del día a día, en realidad son variaciones del estado del tiempo. De manera que tengamos eso en claro. Aquí creo que es muy importante que podamos ver que efectivamente tenemos los gases de efecto invernadero que forman parte de la atmósfera y tenemos que los rayos del sol llegan a la Tierra. Y los rayos del sol llegan a la Tierra y la calientan, y eso lo sentimos, todo eso es natural. El problema y el tema importante es que en realidad estos gases de efecto invernadero juegan un papel desde que se creó la Tierra, algunos decenas o centenas de millones de años atrás. El gas de efecto invernadero presente es el regulador de la temperatura de la Tierra. Si no hubiera gases de efecto invernadero en esta zona, el Sol entraría directamente a tocar la superficie de la Tierra. Y donde lo tocara podría llegar a 150, 180, 200 grados de temperatura sin ningún problema. La presencia de los gases de efecto invernadero también nos evita el problema de que cuando fuera de noche, sin estos gases de efecto invernadero, las zonas se convertirían tan frías que estarían permanentemente a menos 120, 130 grados. De manera que los gases de efecto invernadero lo que hacen es una parte de la energía que llega a la Tierra y que rebota de la Tierra y en realidad es atrapada por estos gases de efecto invernadero, y no toda, sino una parte suficiente para asegurar que debajo de los gases de efecto invernadero, la atmósfera y la Tierra tengan una temperatura promedio de 15 grados desde hace igual cientos de millones de años. O sea, estos 15 grados son los que han hecho posible el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Es decir, la vida se desarrolla en un ambiente de 15 grados promedio. Y el promedio significa el promedio entre los fríos más fríos de las estepas o de los polos norte y sur o de las cumbres más altas, con los calores más ingentes y de los desiertos más calurosos del mundo. El promedio total hace que sean 15 grados en la atmósfera. Y eso ha hecho posible la vida como la conocemos hoy. El problema es que si nosotros empezamos a cambiar la composición y decimos que haya gases de efecto invernadero más poderosos, entonces aquí abajo en la Tierra, la atmósfera empieza a pasar de 15 a 16 o a 17 grados, y eso empieza a generar un cambio en el clima, porque todos los fenómenos climáticos que se desarrollan debajo son parte de la energía que existe ya aquí adentro. Entonces los tifones, los huracanes empiezan a ser mucho más fuertes, mucho más intensos y mucho más duraderos y mucho más destructivos, porque hay más energía dentro de la atmósfera donde siempre se han formado los huracanes, etc.
Entonces, esta es una advertencia y uno sabe ya de qué se trata y la ciencia nos ha ayudado a comprender y tenemos todos los datos necesarios para saber que el ser humano está generando tantas emisiones de gases de efecto invernadero nuevos que no existían, que estamos engrosando la capa de gases de efecto invernadero y haciendo que la temperatura adentro de la atmósfera esté cambiando. Ya no es 15 grados, yo creo que ya estamos más bien alrededor de los 16 o 16 y un poquito más. De manera que estamos avisados. Acá tenemos una explicación de qué son estos gases de efecto invernadero, dónde están, cuáles son, cómo se llaman y de dónde salen. Entonces, el dióxido de carbono, el CO2, proviene del quemado de petróleo, carbón, gas, leña y más combustibles. También de la deforestación o cambio de uso de la tierra. Bueno, pero ¿y este CO2 por qué es que es nuevo? Porque el quemado de petróleo que se hace ahora, desde hace más de 150 o 170 años, que el petróleo empezó a ser utilizado masivamente, como nunca jamás antes en la historia de la Tierra. Este petróleo que lo usamos para todos los carros, para todas las gasolinas, para todos los solventes, para todas las maquinarias pesadas, no importa qué pensemos nosotros que tengan motores, generación de energía eléctrica, grandes maquinarias mineras, grandes maquinarias agrícolas y todos los cientos de millones de automóviles usan petróleo y este petróleo emite CO2 que no ha existido antes en el mundo y que no se generaba. ¿Verdad? Que ahí tenemos una fuente. Carbón. El carbón se ha utilizado desde mucho antes del petróleo para generar electricidad en los países desarrollados masiva y brutalmente, de manera que el carbón ha estado a la base de la utilización de la energía eléctrica generada por carbón en los países europeos y en los Estados Unidos de una manera exagerada, de una manera intensísima. De manera que el carbón y el petróleo, estos dos combustibles son responsables de una buena parte del engrosamiento de esa capa de gases de efecto invernadero que está generando el cambio climático, que está generando todos los problemas que vienen con el cambio climático, el cambio del clima, el cambio de las estructuras, de las formas de lluvia que se daban por siglos en nuestras tierras y en general en el mundo. También tenemos la deforestación y la deforestación y el cambio de uso de la tierra. La tierra cuenta con los bosques para también, de alguna manera, regular el clima a nivel global. Pero hemos decidido, como raza humana, deforestar porque la madera sí la podemos usar de manera así, ya está, tiene un valor comercial y pues corto un árbol y ya está, y pongo la madera. Pero no corto un árbol, se cortan en el Perú aproximadamente 250.000 hectáreas por año y en Brasil cerca de 1.000.000 de hectáreas por año y así por el estilo. Y entonces estamos deshaciéndonos de este otro regulador del clima de una manera absolutamente inconsulta. La gente que ha quemado petróleo durante cientos de años, este petróleo, que ha sido quemado por los que más consumen, los países más industrializados, mucho más petróleo, por lo tanto, todos los países del norte nos han generado un problema de contaminación a nivel global. O sea, ellos han contaminado localmente, pero la contaminación ha sido absolutamente repartida en todo el mundo y todos sentimos el problema del cambio climático que nos agobia y que nos amenaza cada día un poquito más. El metano se produce en la producción de combustibles, el gas sale asociado, por ejemplo, con el petróleo, pero también el metano es un gas que se produce en la putrefacción de productos biológicos, el cultivo de arroz, la ganadería vacuna, los rellenos sanitarios. En el Perú no tenemos muchos rellenos sanitarios, tenemos botaderos, ¿no? Y los botaderos de basura y la putrefacción de todos los productos perecibles en el campo. Esto es otra fuente muy importante que tiene que ver con el comportamiento humano, igual que el CO2 del uso de combustibles o deforestación, y la producción de estos combustibles y de estos rellenos sanitarios, etc. Estos dos son exclusivamente
generados y producidos por el comportamiento, usos y costumbres de la raza humana en las diferentes partes. El problema es que cuando uno hace malas cosas en una punta, genera el efecto negativo a través del cambio climático para todo el mundo. Las emisiones de los motores de combustión, otra vez, que son cientos de miles de millones de carros y automóviles y maquinarias que usan petróleo, que también producen el óxido de nitroso, pero especialmente, además, y para toda la parte del mundo, los fertilizantes, ¿no? Aquí tenemos una cosa que es muy interesante, y es que efectivamente vemos cómo hay una relación entre el aumento de la temperatura, de la atmósfera, ¿sí? De la Tierra, de la atmósfera de la Tierra, y por el otro lado vemos la concentración en partes por millón del CO2 en la atmósfera. Entonces, nosotros emitimos gases de efecto invernadero al CO2, pero le metemos muchísimos otros gases, pero que todos, el mayoritario, el 80%, 85% de CO2. Y vemos cómo el CO2 aumenta su participación, la composición de la atmósfera tiene cada vez más y más CO2, y esto se ha correlacionado con las medidas de temperatura que se hacen de la temperatura de la atmósfera. La temperatura de la atmósfera ha estado subiendo a medida que el CO2. Entonces hay una relación que se conoce, que se sabe, que está entre más CO2, más temperatura global. Y en este plan estamos caminando desde hace ya una buena cantidad de años. Miren, aquí tenemos el tema de que efectivamente está el uso del suelo y cambio de uso del suelo como parte de consumo de energía, etcétera, como son las emisiones de gases de efecto invernadero en el inventario nacional del Perú. Fíjense que el uso del suelo y cambio de uso del suelo, que es básicamente de la selva, genera o es responsable de la mitad de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que la energía, o sea, el consumo de petróleo, directamente petróleo, gas, etcétera, para mover maquinaria, etcétera, 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 es solamente 26% de nuestra contribución. Por supuesto, en otros países más industrializados es exactamente al revés. No tienen prácticamente bosques, tipo Japón, etcétera, pero tienen cualquier cantidad de consumo de energía. Y luego viene la agricultura, acuérdense de lo que hemos dicho, básicamente a través de los fertilizantes o del ganado o del tipo de cultivo se generan gases de efecto invernadero a través del metano y estas cosas. Y finalmente tenemos el 5% adicional es por los desechos mal manejados. En el Perú prácticamente no existen rellenos sanitarios y estos rellenos sanitarios o botaderos generan cualquier cantidad de metano por la descomposición de los productos putrescibles y eso simplemente se va al ambiente. Y luego tenemos también que los desagües no tienen plantas de tratamiento de aguas servidas y por lo tanto los desagües que contienen una cantidad muy grande de elementos putrescibles, biológicos, se va directamente a los cursos de agua y por lo tanto ahí terminan de descomponerse y generar su metano y seguimos produciendo metano para otras cosas. Aquí vemos un ejemplo de, por ejemplo, esta zona, un terreno boscoso, un terreno de una zona amazónica, y luego en la parte de abajo probablemente un terreno similar que ha sido diseñado y se ha decidido que se va a sembrar alguna otra cosa. Entonces, ¿qué se produce? Se produce el despale, la tala, se corta a raíz todos los árboles para poder tener un terreno de cultivo. Y por supuesto, el CO2 que era absorbido por esta gran cantidad de árboles ya no es absorbido por este cultivo cualquiera que sea. También aquí una muestra de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de los desechos. Esta es una visión que no es muy rara ni muy extraña, sobre todo en el Perú, en casi cualquier ciudad que uno vaya,
en las afueras o la entrada, por donde sea que entre uno, se va a encontrar con esta figura de una manera u otra, que son los botaderos donde terminan las basuras de la ciudad, que mal que bien las recogen las autoridades y las tiran en cualquier parte porque no hay una fiscalización cerrada sobre el tema de la disposición final. Finalmente, aquí tenemos el gasoducto que nos trae el metano, ese metano que está en unos yacimientos en cantidades gigantescas y que ha justificado poner un gasoducto que venga hasta la ciudad de Lima, trayendo gas para la cocción y para los usos industriales y en general también para la generación de energía eléctrica. Entonces, este gas que viene por aquí, que es puro metano, de manera así, tenemos poco cuidado. Las emisiones de gas metano son directamente emisiones de gases de efecto invernadero y efectivamente también en la generación de energía eléctrica se produce lo mismo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a tratar de ver el tema de que se dice que el Perú es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. ¿Pero por qué? Entonces ensayemos, aquí tenemos algunas respuestas. Porque se ha producido y se sigue profundizando una alteración de los ciclos de las lluvias en el territorio nacional y sobre los valles interandinos. Es decir, un efecto negativo del cambio climático ya se siente en los territorios nacionales y efectivamente, sobre todo, y los más afectados son la población rural, campesina, pesquera, que mantiene una vital dependencia del clima, en especial de las lluvias y de su ciclo, así como de los fenómenos climáticos extremos que se presentan de improviso. Es decir, el Perú, ante una amenaza como esta, sufre daños muy importantes y eso lo hace vulnerable. Otra vulnerabilidad se explica porque se está produciendo un aumento en el nivel del mar. El nivel del mar está aumentando tanto así que ya lo vemos en Miami con la caída de hace poco de un edificio en una zona donde la napa freática había subido hasta inundar de manera permanente los sótanos del edificio, corroyendo sus cimientos, y el resultado fue el que terminó todo abajo. No se quiere aceptar, pero esto es efectivamente uno de los efectos negativos del cambio climático, que tiene que ver con el aumento del nivel del mar, porque hay un deshielo pronunciado y muy fuerte de las capas heladas del Polo Norte sobre todo. Entonces esto está aumentando el nivel del agua y el nivel del agua va a generar desgracias y destrozos efectivamente en las ciudades costeras especialmente. En el Perú no es totalmente diferente porque el nivel de las aguas va a subir en todas partes. Y por lo tanto, en los casi 3.000 kilómetros de costa que tenemos, efectivamente hay un problema porque tenemos aceptada una población muy grande, sobre todo de una población pesquera artesanal. Y esta población pesquera artesanal efectivamente vive en estas zonas y con el aumento se producen varios efectos negativos. Entre otros, el hecho de que sus tierras donde viven, donde están asentadas sus pueblos y ciudades, empiezan a ser cada vez más húmedos porque el agua está más cerca de la superficie. También se está produciendo un aumento de la temperatura y de la acidificación del agua del mar. La presencia de CO2 en mayores cantidades en contacto con el agua genera una reacción química que produce ácido y por lo tanto se va cambiando la composición del agua, y esa composición es muy susceptible a una serie de peces y especies marinas que van empezando a desaparecer. Entonces hay un tema ahí muy grande porque el Perú es un país de los principales países pesqueros del mundo y una población muy grande que depende de la pesca artesanal. De manera que ahí tenemos un problema donde ya tenemos que poner cuidado porque está generando y va a generar y va a seguir generando. Esto no se va a mejorar solo, sino que va a seguir empeorando solamente, ¿no? Otra razón es porque se están derritiendo los glaciares de nuestros Andes tropicales de manera acelerada. Y estos Andes tropicales, estos han estado siempre coronados por estos glaciares que siempre han funcionado como unos reguladores hídricos.
Cuando había mucha lluvia, el glaciar absorbía parte de la lluvia y entonces se engrosaba su capa de hielo, pero no caía tanta agua sobre el valle y por lo tanto ayudaba a mitigar la posibilidad de que se hubieran huaicos, etc. Y en la época de sequía, que puede ser 4 o 5 meses por año, este glaciar siempre se derretía un poco porque siempre en esos meses hay mucha luz y mucha insolación solar y por lo tanto lo que sucedía era que ellos estaban derritiendo un poco de agua y a través de los zonas o áreas de recarga del acuífero ellos iban soltando sus agüitas y esto iba siendo captado por los manantes y los manantiales, etcétera, algunos cientos de metros más abajo, y esto permitía que muchas de estas culturas altoandinas a los 4.000, 4.500 metros pudieran encontrar agua incluso todo el año y poder llevar y desarrollar sus culturas como ha pasado. Pero estas cosas son muy interesantes. Algunas de estos glaciares han soltado aguas que han permitido que llegue también hasta las zonas de los acuíferos que van montañas abajo, quizás en algunos casos hasta la costa. Por lo tanto, algunas de las napas freáticas de las costas de las grandes ciudades tienen que agradecer la existencia de los glaciares porque gracias a ello tienen agua dulce permanente, agua dulce que proviene básicamente de la selva. Y por lo tanto, esto también es una cosa que hay que tener muy en mente, ¿no? Con respecto a estos glaciares, es muy importante mencionar que en el Perú se ha perdido ya más del 60% de los glaciares y de la superficie glaciar desde los años 60. Y entonces, hoy en día, aparentemente, la mejor estimación es que entre los años 22 y 25 solo existan glaciares de 5.000 metros o 5.200 hacia arriba y que todos los de abajo efectivamente ya hayan desaparecido. Los glaciares peruanos como este es el glaciar de Huaytapallana en las alturas de Huancayo, es una cosa muy interesante, pero ya tiene un problema de derretimiento terminal. Hoy día se puede llegar al glaciar de Huaytapallana muy fácilmente, hasta en combi se llega desde la ciudad de Huancayo y la gente acampa alrededor, etcétera, etcétera, pero este glaciar estaba totalmente cubierto, antes estaba totalmente cubierto. Sin embargo, hoy en día ya empieza a mostrar efectivamente parte de su calvicie de hielo, ¿no? Eh, la agricultura, pesquería, ganadería son vulnerables porque son actividades que dependen del clima. Nuestro sistema eléctrico depende mucho, tal vez un 40% hasta 50% de la energía eléctrica total proviene de centrales hidroeléctricas cuyos caudales se están viendo ahora disminuir porque los reguladores normales del agua ya no están presentes. Y luego tenemos un altísimo porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza y más del 10% de pobreza extrema, ahora de manera muy especial y grave por el COVID. Y muchos viven en zonas de riesgo, por lo tanto es una población indefensa y vulnerable. Tenemos recursos financieros, técnicos y humanos muy limitados y por lo tanto adaptarnos a los efectos negativos del cambio climático es una cosa absolutamente necesaria que se debe hacer
pero que no se está haciendo porque no se entiende. El Estado no ha asumido, no ha apropiado la idea de que tiene el cambio climático y que el cambio climático es como una pandemia, solo que es una pandemia especial. No tiene cura, no tiene forma de vacunarse contra esto. Está caminando y no hay forma de pararlo. El cambio climático va a seguir avanzando hasta donde está, y si no hacemos algo por disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, vamos a tener una hecatombe muy pronto y no va a servir absolutamente nada de lo que estamos haciendo si es que no tomamos alguna otra actitud respecto de la adaptación a los efectos negativos del cambio climático. Por otro lado, los fenómenos climáticos extremos que nos visitan de vez en cuando, como las heladas, inundaciones, las sequías, el Niño, se están produciendo de manera más seguida y mucho más intensa. Entonces tenemos todos los efectos negativos, solamente que de manera amplificada. Y finalmente, la población andina y altandina, que depende del agua y las lluvias y de su regulación por los glaciares y los humedales y bofedales, está en peligro. Pero estas aguas de lluvia son lluvias que en el Perú se originan en los llanos del bosque amazónico, que ahora está sometido a una deforestación extrema. A nivel mundial, efectivamente, hoy en día se cuenta con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es una convención en Naciones Unidas de los países, y esta realiza lo que se llaman conferencias anuales y conferencias de las partes, donde se reúnen todas las partes, todos los países, son cerca de 195, 198, y estas partes se reunieron en Lima, en la COP20, la reunión número 20, el 20º año de reuniones, en Lima en el 2014. En esta conferencia tuvimos la visita especial de un mensajero del panel intergubernamental de cambio climático, que es la organización científica más grande del mundo alrededor del cambio climático. Y vino el doctor Michael Batley y nos dejó un mensaje especial, ¿sí? El mensaje dice: mirando desde la ciencia, el cambio climático es la problemática global más urgente, definitoria e imperativa, porque significa la desestabilización y destrucción de todos los sistemas de soporte de la vida, de lo que todo depende: alimentos, agua, aire, temperatura, salud, seguridad, trabajo, crecimiento económico, sostenible, todo. El Papa también tuvo una intervención y el Papa nos hace reflexionar sobre el tema de que la cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral que atañe a todos. En el año 2015 se llevó a cabo la 21 COP de cambio climático y allí se firmó los Acuerdos de París, y los Acuerdos de París, aprobados por todititos los jefes de Estado que se ven aquí abajo. El acuerdo incluye los compromisos de cada uno de los países, compromisos asumidos por los países para contribuir a reducir las emisiones globales del mundo. Y entonces cada uno se compromete a una reducción de emisiones propias. Y también se comprometen al proceso de colaboración para la adaptación a los efectos negativos del cambio climático. Ahora vamos a ver la vulnerabilidad del agua y de las lluvias en el Perú. Como vemos aquí, estamos presentando un esquema de América del Sur, y en esta parte occidental, entre Perú y Chile, en el borde del mar Pacífico, esta zona roja se conoce como el desierto de Atacama. Y hay que recordar, el desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo. En esta otra filmina vemos que efectivamente esa franja
es el desierto de Atacama, básicamente desde el norte de Santiago hasta el sur de Ica. Y de ahí para adelante en el Perú sigue siendo una zona totalmente desértica. El tema es que efectivamente en esta zona hay una zona de aguas muy frías que no se evaporan. Y como no se evaporan, no pueden generar lluvias en esta zona de aquí, efectivamente, de la costa. Y como no generan lluvias en la costa, tenemos un desierto. Aquí tenemos una representación del relieve de Sudamérica con el llano amazónico sobre el territorio de Brasil y otros 7 países. Y luego tenemos efectivamente la cordillera de los Andes y sabemos que aquí hay 2 puntos muy altos. La capa de hielo más grande de los Andes, que se llama Quelcaya, que está encima de Sicuani, y luego se muestra, en fin, todo lo que tenemos por aquí delante. Pero lo importante de ver aquí es efectivamente la fosa Perú-Chile. La fosa marina Perú-Chile es una fosa que puede alcanzar hasta 7, 8 mil metros de profundidad. Y la fosa se forma justo donde colisionan la placa de Nazca con la placa continental, que la placa continental camina hacia el este y la placa de Nazca camina hacia el este. Y entonces entre esta que va hacia el oeste y esta que va hacia el este se produce un choque y entonces ahí se genera esta fosa marina. El origen de la fosa marina realmente se puede ver en este esquema, donde tendríamos aquí el zócalo continental, aquí el mar Pacífico, y esta que es la placa continental chocando contra la placa de Nazca. Y entonces la placa de Nazca que va hacia la derecha, hacia el este, y la placa continental sudamericana que se mueve en camino diferente. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Entonces aquí se produce una subducción y esta subducción puede generar la fosa Perú-Chile porque va a lo largo de todo el litoral y que puede tener de 1500 a 5000 metros y por lo tanto las aguas que se producen aquí se generan unas aguas muy frías que probablemente van a emerger aquí arriba en el mar. Esto es una representación de las temperaturas que fluyen alrededor y más o menos sabemos ahora las razones de por qué. Entonces, este es toda la costa del Perú y sabemos que por la costa del Perú, por estas zonas de aquí, corre una corriente muy fría que le llamamos la corriente de Humboldt. Pero en realidad esta corriente de Humboldt es originada algunas de sus partes por los vientos del sur, pero efectivamente por el mar frío que aflora de esta subducción de la fosa marina. Esta subducción de la fosa marina hace que este mar sea muy frío y por lo tanto no se puede evaporar con el sol y genera esta franja aquí en esta zona totalmente desértica. En cambio, en las partes más altas ya no existe esta subducción y entonces el clima tropical genera lluvias en la parte costera del Perú, solamente en el norte, en su límite con el Ecuador. La mayor parte de las lluvias en el Perú tienen lugar en la vertiente oriental de los Andes tropicales, es decir, en el territorio amazónico del Perú. Estas lluvias se forman gracias a los vientos alisios que soplan de oriente a occidente desde el Océano Atlántico, transportando ingentes cantidades de humedad, vapor de agua, sobre el llano amazónico de Brasil y Perú. Es un informe, un fragmento del informe de la misión suiza de glaciares. Aquí un esquema que nos muestra qué es lo que está diciéndonos este informe, y es que todo esto que es el llano amazónico recibe la humedad que es evaporada del mar Atlántico y junto con el proceso de evapotranspiración del bosque amazónico
junta suficiente humedad para que cuando los vientos alisios que soplan hacia el oeste lo llevan y llegan a chocar contra la cordillera. La cordillera desvía digamos, la dirección de la humedad, y esta riega todas las pampas argentinas, sur de Brasil y norte de Argentina. Lo interesante que vemos aquí es que efectivamente son estas cantidades enormes de masas de humedad que cuando sobrepasan por encima de las cordilleras generan las lluvias que no se pueden generar desde este lado, sino las lluvias que vienen de la parte del llano amazónico. Aquí está el esquema. Se ve la masa de aire húmedo que viene desde la zona del llano amazónico, choca con la cordillera, y esta elevación grande genera aquí, como es frío, genera la condensación del agua en forma de hielo, nieve y lluvia, que llueve en algunos casos también en la pared occidental de la cordillera, y puede llegar estas aguas hasta efectivamente la costa y generar el agua de las napas freáticas en la costa del Perú. Estos vientos cargados de humedad chocan con la barrera de los Andes y se produce la elevación de la masa húmeda. A partir de los 4.000, 5.000 metros, efectivamente se condensa y se convierte en lluvia y hielo en la vertiente oriental de los Andes. Los valles interandinos y bioestacionales de la cima de la vertiente oriental también llegan a coger estas lluvias, irrigando hasta las localidades de la costa. De esta manera se crean los acuíferos y las natas freáticas también. En la literatura vamos a encontrar esto, que es muy conocido. Se habla de los ríos aéreos porque la cantidad de agua que puede generar en la humedad que genera la selva propia y las lluvias que vienen de la humedad del Atlántico hace que se formen estos ríos aéreos o corrientes de altísima humedad que van dando la vuelta por América del Sur hasta, como dije antes, el norte de Argentina y el sur de Brasil y por supuesto Paraguay y Uruguay. Y además vemos que el balance general hídrico dice que el río Amazonas por lo menos tiene un caudal que lleva 17 trillones de litros por día, mientras que los ríos aéreos se calcula que llevan hasta 20 trillones de litros por día. Esta situación se ve posibilitada porque los grandes árboles amazónicos poseen los mecanismos de la evapotranspiración. En realidad, prácticamente toda la vegetación hace eso, pero los árboles grandes pueden evapotranspirar entre 1.000 y 1.500 litros de agua por día en forma de vapor, porque recoge el agua del piso húmedo y lo suma a la humedad que ya viene desde el llano amazónico, desde la parte, digamos, más al este. Y estos volúmenes de aire hacen posible las precipitaciones fluviales en forma de lluvia, granizo, nieve, etc. Por lo tanto, es imprescindible disminuir las actuales tasas anuales de deforestación y pérdida de cobertura forestal en el Perú para garantizar la disponibilidad de agua de precipitación y escorrentía en los territorios andinos y costeros del Perú. Esta es una situación muy importante y muy interesante porque la deforestación no es solamente la pérdida de árboles, etc., es la pérdida de un mecanismo de servicios ecosistémicos que cuenta el Perú para tener agua en su costa absolutamente desértica. Se estima que en la actualidad la tasa de pérdida de la cobertura forestal es de 250.000 hectáreas por año, que aparece en las publicaciones de Carnegie, digamos, los informes de investigación del Observatorio Aerotransportado de la Carnegie. En los Andes del Perú, la mayor porcentaje de humedad para precipitación es transportada por los vientos del este desde el Océano Atlántico, con aporte fundamental de los servicios ecosistémicos de la región amazónica hacia las cordilleras. En conjunto, los modelos globales exhiben una reducción del viento del este al oeste durante el siglo XXI. Estos son los modelos globales, lo que indica una posible disminución, incluso una disminución futura en la precipitación de entre el 20 al 30% durante la estación húmeda.
comparado con la situación actual. También del informe aquel de los suizos. Veamos un poco más de información, el bioma amazónico y la selva amazónica del Perú. Tenemos que efectivamente, digamos que el bioma amazónico, la zona biológica de similares características que comprende a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, la Guyana Francesa, Surinam y Guyana. Estas 9 economías, 9 países que tienen una parte grande, una parte importante del Amazonas, se llama el bioma amazónico. Y vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo con el bioma amazónico. Resulta que vemos que entre los años 2001 y 2018 se ha ido perdiendo cobertura forestal. Miren cómo la cobertura forestal año con año ha llegado desde el 2001 hasta el 2018, o sea, en 17 años, a tener una situación como esta. Y vemos que efectivamente una parte muy importante de Brasil ya está deforestada al punto de convertirse probablemente eso nada más que en un llano que está cubierto de arbustos y ya no va a generar ni tiene ninguna propiedad ecosistémica de la selva amazónica. En el Perú tenemos una parte importante de deforestación que está empezando a crecer por acá, pero necesitamos que toda esta zona se mantenga siempre verde y realmente amazónica para poder seguir contando con las lluvias que se forman en esta zona para el resto del Perú. Ahora entraremos a un tema escabroso que es la deforestación. Y la deforestación del bosque amazónico peruano. Miraremos primero cuáles son las causas en territorios amazónicos. Y las causas son, 1, la construcción de carreteras, hidrovías o trenes. Segundo, la tala, extracción ilegal de especies maderables. La otra es actividades extractivas como hidrocarburos, gas, minería ilegal, metálica, no metálica. Después tenemos los megamonocultivos como cacao, soya, palma aceitera. También tenemos los narcocultivos como coca, marihuana, amapola, etc. Y la migración desordenada de personas y familias. Estas 6 causas básicamente son las responsables de la enorme, gigantesca pérdida anual de cobertura forestal en el Amazonas que nos está poniendo en peligro la disponibilidad de agua de escorrentía, agua de lluvias en el resto del territorio nacional. Aquí vemos un esquema que nos muestra cómo efectivamente en el bosque original hay una gran cantidad de lluvia que cae. En esta lluvia que cae, la lluvia termina siendo reciclada porque hay una gran evapotranspiración por la alta frondosidad y el alto número de árboles que bota también más humedad. Entonces, esta humedad se junta con la humedad que va generando la lluvia y se estima que hasta la mitad de toda la lluvia de la selva es autogenerada por la lluvia. Pero miren que esto entonces significa que finalmente hay también una cierta cantidad de agua que termina llegando al suelo y se forma parte de la escorrentía y se va. Entonces hay una renovación por parte de la humedad que llega desde el Atlántico y esta sigue siendo reciclada y aquí se va generando un aumento enorme de la masa de humedad. El bosque cuando ya ha sido talado y el bosque cuando ha perdido parte de su cobertura forestal, entonces tenemos que la lluvia cae igual que acá, pero esa lluvia cae y se infiltra en el piso mucho más rápido porque no hay una cobertura forestal que detenga su caída y que la recicle para que haya, entonces hay una evapotranspiración de, digamos, la cobertura de la presencia de árboles menores, arbustos, etcétera, pero ya una vez talado el bosque, ya no tiene la misma capacidad y por lo tanto no está en la misma capacidad de generar la gran cantidad de transporte atmosférico de la humedad.
¿Cuáles son los impactos de la deforestación? La deforestación no solo tiene que ver con aspectos biofísicos, sino que también afecta el bienestar de los pueblos indígenas originarios, es decir, con la sociedad local y global, puesto que la deforestación afecta la seguridad hídrica, la cantidad y calidad del agua, la energía, la alimentación, la salud, el clima y los medios de subsistencia. Se puede afirmar que los impactos negativos de la deforestación afectan prácticamente la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible y también es una conclusión que tiene que ver directamente con algunos de los informes del equipo suizo de glaciares. Aquí vamos a presentar rápidamente la tabla que representa los objetivos de desarrollo sostenible, pero que es muy interesante porque efectivamente la deforestación aparentemente afecta la posibilidad de conseguir el objetivo de desarrollo sostenible, de ponerle fin a la pobreza, de generar una situación de hambre cero, de aportar a la salud y bienestar de la población, y así todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen energía, que incluyen el sistema de trabajo, la reducción de desigualdades, las calidades de las ciudades, en fin, la bioecosistema, las acciones por el clima. Entonces, se ve afectado prácticamente en su totalidad todos aquellos objetivos que se deberían alcanzar para lograr una situación de desarrollo sostenible. Aquí vamos a ver algunas situaciones concretas que tienen que ver con cómo se representa esta destrucción del bosque amazónico por tala ilegal. Aquí vemos que se ha perdido toda la cobertura, se ha pelado todo y aquí, como ustedes comprenderán, aunque llueva, ya no genera humedad en el piso, sino que ha desaparecido. Una forma de medir la deforestación es teniendo en cuenta todo el área de la selva en que la vegetación fue completamente eliminada. Esto que se llama pérdida de cobertura forestal. Expertos como Antonio Nobre, premio Nobel en Brasil, consideran que la deforestación no muestra toda la dimensión de la pérdida. Para eso se tienen que incluir también cifras de degradación. Aquí vemos un bosque degradado. Este es un bosque que ya no es un bosque completamente natural. Es un bosque que ya tiene áreas libres, que ya puede circular el viento por aquí adentro y por lo tanto es un bosque que permite, que ya está más vulnerable y que permite, por supuesto, el tema de los incendios. ¿Sí? El tema de los incendios y por lo tanto la pérdida de carbono y aumentar las emisiones. La degradación es un fenómeno producto de los eventos climáticos como sequías y la acción humana, como quemas y tala ilegal de madera, que arrebata a la selva sus funciones vitales. Aunque no se quite toda la vegetación, el suelo se vuelve más frágil, más seco, y ello cambia el microclima del bosque y facilita que los incendios se propaguen por el suelo, que se calienta mucho más rápido. Es decir, es muy importante tener en cuenta que la degradación también hace que la selva pierda su capacidad de generar parte de su propia lluvia, que es una de las funciones esenciales del bosque. Al presente, una de las principales causas de deforestación en Madre de Dios ha sido la construcción de la carretera interoceánica, y se puede ver 40, 50 metros a cada lado o 60 metros a cada lado del eje de la carretera se ha desbrozado. Desbrozado es una palabra muy, muy simpática comparado con deforestado. Se ha deforestado, se ha eliminado las características de selva alrededor de la carretera. Y esa carretera tiene algunos miles de kilómetros y por lo tanto son cientos de miles de hectáreas que se han perdido solo con la construcción de la carretera. Y también está la destrucción de los bosques por incendios. Es muy importante poder ver, focalizar, imaginar, tener una imagen delante de lo que significa el incendio forestal en nuestros bosques cuando empiezan a estar degradados. Mencionamos todo esto porque efectivamente hablamos de una
deforestación acelerada, de una deforestación tremenda. Aquí tenemos el tema de los monocultivos, ya se mencionó como uno de los drivers, una de las razones para generación de la deforestación. Se limpian terrenos y se los dedican a la siembra de algún cultivo. Ya no es bosque, ya no produce evapotranspiración en las cantidades, ya no acumula el agua. De manera que tenemos un problema en que estamos cambiando sembríos de algunas cosas por la capacidad de generar el agua de lluvia para el resto del Perú. Y aquí tenemos deforestación por grandes empresas en el Alto Amazonas. O sea, no importa por dónde veamos en la zona amazónica, vamos a encontrar este tipo de problemas. Aquí una obvia, no necesitamos mirar mucha... Es una foto, bienvenidos a Cacao del Perú. Ellos están, aquí tienen su sistema y estos son los terrenos en Tamchiyacu que van a ser simplemente desbrozados. O sea, vamos a quitar la cobertura para sembrar cacao. Aquí hay otro ejemplo de megamonocultivos, megamonocultivos de palma aceitera que han cambiado todos los árboles del bosque por unas plantaciones de estas pequeñas palmeras que en realidad no van a generar ningún servicio ecosistémico por ese lado. Solamente por el fin de hacer billete. ¿Quién hace el billete? El privado. Y ese billete, ¿para qué sirve? No le sirve para nada a la población acá. Y de una vez, aunque se lo dieran, le va a servir hasta que se gaste el billete y esto no es ninguna posibilidad de mantener sostenible nada. También teníamos un tema que habíamos mencionado sobre la aparición de infraestructura para acciones extractivistas, como por ejemplo extracción de petróleo, gas, minero. Aquí está, estas son fotos reales de la época de los años 75-76 en la construcción y el tendido de los oleoductos norperuanos, que no solamente genera el problema de la deforestación en la selva, sino que adicionalmente ha generado una contaminación por, digamos, caída de petróleo en cantidades muy grandes, pero además caída de petróleo, o sea, derrames en zonas que son muy húmedas y que cuando ahí viene la época de las lluvias y la crecida del agua, ese petróleo se ha repartido por cientos de miles de kilómetros cuadrados. Entonces, estamos hablando de un tema muy, muy complicado para la selva del Perú. Aquí tenemos simplemente el esquema de por dónde va el oleoducto norperuano hacia la sección norte y la estación original. Es muy importante saber que todo esto es selva amazónica virgen y toda esta selva ha sido pasada por el oleoducto y el oleoducto ha generado una cantidad de contaminación impresionante, extraordinariamente extrema. La contaminación ha conllevado también no solamente los derrames de petróleo, sino la tala extensiva, porque para poder limpiar además había que tumbar una cantidad enorme de árboles para limpiar el terreno. Y limpiar el terreno en realidad es dejarlo peor de lo que estaba antes de que hubiera nada de esto. También está, habíamos hablado de la plantación en el narcotráfico y que se deforesta y degrada los bosques amazónicos. Hemos encontrado, esto se encuentra, está permanentemente disponible en internet. Te pone ahí plantaciones y deforestación por plantaciones de narcotráfico, ahí está. Expectativa de llegada al desarrollo y progreso con más y mejor infraestructura vial. Esto fue una promesa y se dijo, bueno, vamos a hacer esto y la gente está entusiasmadísima, vamos a mejorar, vamos al desarrollo, la carretera interoceánica. Ya nosotros anteriormente a la carretera transoceánica habíamos mirado que efectivamente teníamos algunas fotos de satélites donde nos muestran la zona selvática donde hay unas líneas rojas. Estas líneas rojas dicen ausencia de cobertura forestal. ¿Y qué son? Son simplemente las carreteras, en ese momento carreteras de tierra probablemente, pero que no tenía cobertura forestal. Entonces se ve la carretera como un hilo rojo deforestado y todo el resto es bosque primario amazónico. Estamos hablando de años 75. 15 años más tarde, en el año 90, ya tenemos una deforestación
que en 15 años esto se ha engordado. Esto es alrededor de la Reserva Nacional del Manú, el Parque de Manú, pero miren que esto es simplemente porque la gente empieza a viajar a estos sitios y decir, vamos a probar de desarrollar nuestras vidas acá. Generalmente son gentes de andina y altoandina que no encuentran muchas posibilidades de desarrollar la vida allá, y encuentran aquí que cada uno abre su chacrita, tumba y quema y empieza a hacer su vida. Y por eso aparecen estos recuadros rojos de deforestación por diferentes razones, y por supuesto puerto abandonado, porque va tumbando el árbol, va desapareciendo y va haciendo una gran deforestación para tener el desarrollo de una zona urbana. 15 años más tarde, en el 2005, vemos que efectivamente la cosa está más complicada. Ya se ha desarrollado algo así como una pequeña metástasis en toda esta zona, que todos los puntitos rojos son donde la gente se ha terminado de asentar, ¿sí? Entonces ya sabíamos que efectivamente esto tiene una dinámica que probablemente no iba a ser mejorada por la aparición de esta carretera que viene. Aquí está la carretera transoceánica. Entonces tenemos, fíjense, si no hemos visto bien, vamos a mirar aquí, por ejemplo, los datos en el año 2005, 800.000 hectáreas deforestadas. Aquí tenemos el esquema, efectivamente el esquema de la carretera transoceánica. Esta es la ruta que empieza aproximadamente en Pisco, y aquí la otra zona que empieza en Arequipa, y la carretera transoceánica finalmente se concreta haciendo estos dos tramos que llegan hasta la frontera con el Brasil. Entonces, una que viene desde el Cusco y otra que viene desde Puno, y luego pasa por esta zona. Pero estas zonas son zonas donde está la Reserva del Manú, donde está la Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional Baja Jasonén, etc. Y va por acá. Y entonces uno dice, bueno, pues por ahí circularán los bienes de exportación, importación de Brasil, etc. Pero en realidad lo que ha llegado aquí a Madre de Dios es esta realidad. Es una realidad muy triste, es una realidad donde todas estas personas trabajan para alguien y están buscando el oro aluvional que está en las arenas del fondo de los ríos de la selva. Y entonces, ¿cómo funciona? Estas son unas carrecheras o una especie de botes que están flotando, y en realidad aquí tienen una manguera de aluminio o de plástico con caucho, y después esta manguera. Esta manguera debe llegar al fondo de las arenas de este pozo que está aquí. Esta cabeza de acá es la cabeza de un señor que trabaja y cuya chamba, su trabajo es mantener esto presionado contra las arenas para chupar la mayor cantidad posible de arenas con agua. Y entonces este motor grandote que está aquí mueve la bomba y hace succionar. Una vez succionado, como en esta parte de la figura, una vez succionado, lo hace pasar por aquí arriba y lo tira a través de estas alfombrillas por donde va escurriendo el agua. El agua escurre por aquí y trae las arenas, está cargado con las arenas, y en esas arenas se encuentra también el oro. El oro, como es más pesado, se va quedando y se va enriqueciendo lo que va quedando en esta, digamos, en esta esterilla, en esta especie de alfombra. Luego, esta actividad es una actividad que se realiza en un sitio donde todo esto era originalmente terreno amazónico, sembrado de árboles y de otras cosas. Pero así es como termina. Entonces vamos a hablar un poquito de la minería artesanal de pequeña escala, informal e ilegal, del oro aluvial. Mal que nos guste, en realidad aquí hay un problema grave y se trata de todas las cosas que trae esta actividad, y trae pues la trata laboral, la trata sexual, toda una serie de problemas, la destrucción del bosque amazónico, y deja una huella que es absolutamente inaceptable, ¿no es cierto? Esta pequeña minería informal del oro. Tenemos que ponerle fin a esto, porque esto lo que está haciendo es destruir. Miremos aquí cómo es. Hasta aquí estaba efectivamente el nivel original.
y luego con sus mangueras y con su sistema de ir chupando y sacando para otros sitios los lodos de esto, se van generando estos tremendos pozos donde es prácticamente imposible que vuelva a renacer un poco de la vegetación propia del bosque amazónico. Entonces tenemos aquí una deforestación efectivamente muy extrema, ¿no? También podemos verificar en esta actividad que es el tema de Madre de Dios y que cada vez es más en los territorios amazónicos de las demás regiones. Hay un tráfico de combustibles que se ve aquí, está ahí, no es un tema formal, es un tema absolutamente informal. Y luego está el tema este del rescate que se produce, toda una serie de barcitos y cosas que se mantienen alrededor para mantener a los mineros allí, de alguna manera además hacer uso de sus recursos que van sacando. Es una noticia de RPP que decía, bueno, rescatan 32 mujeres víctimas de trata de personas. En fin. Aquí vemos el pueblo de Mazuco, que antes tenía todo rodeado de selva forestal, de bosque de la Amazonía. Toda esta zona de adelante ha sido totalmente degradada y convertida prácticamente en un desierto por esta minería, que ya lleva más de 150.000 hectáreas de desaparición de bosques y que nos deja esto que nunca volverá a ser nuevamente bosque amazónico. La minería informal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Aquí está la Reserva Nacional, aquí está el río Malinowski que separa la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional y el Parque Nacional Baja Jasonen. Y en esta parte alta vemos la carretera interoceánica que va desde las zonas de Cusco o de Puno hasta efectivamente la frontera con el Brasil, pasando por Puerto Maldonado. Aquí podemos ver algunas formas de cómo se ha ido deteriorando en todas a nivel nacional, por eso se ve bien cortito, pero vemos pues que hay una deforestación grande en la zona de la selva central, que la zona que tiene que ver con Pucallpa, etcétera, y también en la zona un poquito más norte, en la zona de San Martín, etcétera, ¿no? El observatorio aerotransportado de la Carnegie hace una supervisión de lo que está pasando y encuentra que efectivamente en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, esta es la situación actual. Prácticamente no queda selva amazónica, sino quedan estos destrozos y despojos que va dejando esta actividad inmisericordia de la minería ilegal. Aquí podemos ver que efectivamente ha ido quedando, esta es la carretera interoceánica, y toda esta zona que tenemos acá, es la zona de amortiguamiento hasta el río Malinowski. Y aquí en toda esta zona se ha practicado esta minería ilegal desde el 2011 hasta el 2016-17. Fíjense el trabajo de hormigas que se ha hecho para destrozar absolutamente todo. Y aquí arriba el pueblo de Mazuco que vimos antes, ¿no? Creo que es importante notar que en Madre de Dios hasta el año 2011 ya se habían entregado, tal vez posiblemente desde una oficina en el Ministerio de Energía y Minas, 823.456 hectáreas en concesión minera. ¿Para qué? Para buscar. Pero estas 800 y cada concesión es prácticamente de 1 a 2 hectáreas, no son concesiones más grandes. Y entonces eso le da patente de corso para que todos estos mineros vayan juntando las concesiones de 4, 5, 7, 15, ya tienen 15, 20 hectáreas y entonces ahí llegan las mafias y se van apoderando de cómo es el sistema. Bien, ahora pasemos a mirar el tema de algunos atentados contra la salud ambiental en el Perú. Tenemos el tema de los desechos sólidos, que en general tienen un problema de escasos servicios de limpieza pública e inconveniente disposición final de los desechos, que generan pasivos ambientales urbanos. Aquí vemos algunos ejemplos de
escasa, inadecuada e insuficiencia de servicios municipales de limpieza pública. Esto se ve en las afueras de cualquier ciudad, básicamente de la costa o de la sierra. Unas ciudades intermedias tienen este problema de manera permanente. Y tenemos también el tema de la disposición final. Esos pocos, todo lo que se recoge de alguna manera, ¿a dónde va? Y entonces aquí tenemos Sullana. Sullana es como ejemplo, pero tenemos de esto, no importa a dónde vayas a buscar esto se encuentra en cualquier ciudad del Perú, encuentras esto como una realidad concreta. En el caso de Cusco, tiene exactamente un sistema muy parecido. Y todo lo que se recoge en la ciudad del Cusco termina en la parte alta del Cusco, en la parte de atrás, en la parte que ya se va hacia la zona de la montaña. Y aquí se distribuye todo y es como si Cusco no dispusiera pues de recursos para poner fin a este tema de la disposición final de residuos. Simplemente falta una política pública obligatoria, vinculante, y si no, no funciona. Esto ya tiene años de estar así. En algún momento, incluso hace poco más o menos 10 años, el ministro Brac trató de hacer y poner en orden el Perú y decir que el Perú no era un basurero y vamos a hacer cosas, pero cuando no hay la plata y no hay los técnicos y no hay la imposición de una política pública para que el funcionario sea medido por su eficiencia en montar algo, no pasa nada. Aquí está la prueba. También tenemos otros atontados con nuestra salud pública, los pasivos ambientales mineros. Ya hemos visto los pasivos ambientales mineros de la minería informal, ilegal, pequeña minería, etc. Aquí vamos a ver algunos pasivos ambientales mineros de la gran minería. Tenemos este tipo de pasivos que en realidad se llaman pasivos, pues, olvidados, que no se sabe de quién son, y entonces no se puede trabajar de esta manera porque los generadores de estos pasivos simplemente han decidido que no hacen nada y ahí los dejan. Tenemos otros que tienen nombre y apellido del dueño, pero igual, ahí está el pasivo ambiental y no se hace absolutamente nada para ponerle freno y coto a esta situación. Tenemos pasivos ambientales de la gran minería también aquí nomás, en la carretera que va de Lima a Ticlo, a Oroya. En esto, por allá por los kilómetros entre 80 y 90, encontramos dos sitios que son realmente deplorables. Aquí tenemos un tema de un relleno pues, de minería, seguramente relaves, que contienen muchos metales pesados y cosas que son absolutamente tóxicas, cerquísima de la corriente del río en Tamboraque. Y un poco más arriba se llama San Mateo de Huanchor, la misma situación. Y le han tratado de poner, en fin, forrado en plásticos y cosas, pero todos sabemos que un buen terremoto hará que esto caiga sobre el río Rímac, principal fuente de agua para todo Lima, y podríamos generar de verdad un desastre gigantesco, pero tampoco pasa nada. Aquí unas estadísticas del año 2011. Ya en ese entonces se hablaba de 6.847 pasivos mineros. Y no se arreglan y no se sabe qué se puede hacer. Y las grandes empresas a los pasivos que los han dejado por ahí le llaman los pasivos ambientales mineros huérfanos. Y finalmente esto no tiene ningún sentido. Ha quedado enfrascado en una serie de batallas legales entre los bufetes de abogados de las empresas mineras y la necesidad de ponerle fin a este trabajo absolutamente desordenado y contaminante que lleva a cabo muchas de las mineras. Otros atentados de salud ambiental, los desechos líquidos. Resulta que los vertimientos de aguas residuales y otros líquidos de origen urbano minero se hacen directamente, o sea, el líquido se produce el desecho líquido y ese desecho líquido se va directamente a un cauce superficial o a un cauce de aguas corrientes. Esta situación que vemos aquí de estos cauces se encuentra prácticamente otra vez en todo el Perú, igual que los botaderos de basura, se encuentran este tipo de conexiones a los cursos de agua pequeños, medianos, grandes, del curso de agua que pase cerca de la ciudad,
también se convierte en receptor de las aguas. No existe lo que se llaman las plantas de tratamiento de aguas residuales. No, porque como nadie las exige y como no se han hecho nunca y como no están vigentes, los alcaldes pasan de manera impune y por supuesto todo el mundo pasa de manera impune. Aquí hay un ejemplo, aguas residuales descargadas directamente al río Mantaro, el distrito del Tambo, Piopata, en Huancayo. Estos son los desagües y van directito al río Mantaro, y entonces todo el mundo dice, no, nosotros no tenemos problemas. Sí, es un problema muy grande y el río Mantaro está absolutamente contaminado desde Huancayo para adelante, ¿no? También tenemos un problema aquí con el tema de los desechos gaseosos. Y este es un tema que a nivel mundial nos ha agarrado a todos, porque las emisiones de gases de efecto invernadero son emisiones que se hacen al ambiente, a la atmósfera, y para nadie nunca se les ocurrió pensar que estaban contaminando la atmósfera, porque eso no podía ser, y la atmósfera es muy grande y entonces se iba a quedar todo por ahí, se iba a desaparecer. El ser humano ha sido tan absolutamente terco y ha generado tantísimos gases de efecto invernadero a partir de la quema masiva de petróleo y carbón, que ha logrado desde los Estados Unidos y desde los países del norte en Europa contaminar el aire de todo el planeta. Entonces, nosotros tenemos y recibimos mucha contaminación de carácter global y que tiene sus efectos, pues, a través del calentamiento global y el cambio climático, pero adicionalmente tenemos nuestras formas de generar grandes cantidades de contaminación en el aire de nuestra región, de nuestro país, como por ejemplo esta refinería que podía echar hasta 900, 1000 metros cúbicos, casi toneladas de ácido sulfúrico al ambiente. Y bueno, y la población que estaba aquí pues no tenía otra cosa que simplemente respirar y enfermarse. Aquí hay incendios de pastos que se practica mucho en nuestras serranías y que también es simplemente una costumbre, pero no tiene absolutamente ninguna ventaja para nadie. Y finalmente, el quemado de caña de azúcar, que a Dios gracias está empezando a desaparecer, pero que se practica todavía en algunas haciendas azucareras de la costa. Adicionalmente a eso tenemos pues, ¿no?, esta contaminación masiva, prolongada y global de la atmósfera, como lo mencioné antes, por el CO2, de los combustibles quemados en miles de procesos industriales y millones de vehículos por más de 150 años en los países industrializados. Esta es una figura que más o menos lo identifica y nos dice, ojo, todo esto ha estado pasando durante tanto tiempo y simple y llanamente no se ha querido, en función de no tener pérdidas en las fábricas, que las economías no se caigan. ¿De quiénes? De los que habían inventado estas cosas y que no les importó un pepino saber si eso contaminaba o no. Recién a partir de hace unos 5 o 6 años, estas emisiones se consideran como contaminación en los vehículos en los Estados Unidos. Legislación que está prohibido mencionar contaminación cuando es el tubo de escape de un vehículo. Finalmente tenemos esto que es mucho más local, pero que nos enseña y nos dice también cómo hemos heredado las formas de vida de otros, utilizando camiones, buses, carros para nuestro transporte, en un laberinto de tránsito imposible, pero además consumiendo diésel de mala calidad, gasolinas contaminantes, etc. Y en esto ha sido todas las ciudades de la costa y sierra del Perú donde circulan los automóviles. Estamos realmente en las manos de alguien que no nos quiere ver desaparecer todavía. Les agradezco mucho por su atención.